Bear Stearns, el día que el oso dejó de rugir. Bienvenidos a un episodio más de estas historias macabras de empresas que se fueron de paseo con el diablo. Juro solemnemente que no se trata de un cheap thrill, porque considerando la enorme cantidad de dinero que se perdió y las alteraciones emocionales de todos los involucrados, resultó siendo más bien un very expensive thrill. Vamos a nombrar este episodio el día en que el oso dejó de rugir. La historia de cómo un oso cuyas acciones cotizaban en $170 terminaron en pinches $2. Sí, señores, perdieron el 98% de su capitalización bursátil. Un saludo muy especial a todos los que ven este video. Mi nombre es Luis Silva y a través de mis canales Opción Sigma y Luis Sigma Show les quiero compartir mis conocimientos sobre este tema que a todos nos apasiona, nos mueve, nos causa preocupaciones: el dinero, la plata, el billullo, la lana, la guita, la pasta, reales, chelitos, lucas o como sea que les llamen en su región. Si les dicen de una manera especial en su región, déjenme un comentario para saber cómo les llaman a las lucas, a los billetitos allá en sus regiones, en sus países. Desde hace un tiempo he venido hablándoles de fracasos empresariales y de otras historias de horror como las estafas y las quiebras. Hoy hablaremos del día en que mataron al osito, y no fue precisamente a Winnie Pooh, sino a uno mucho más grande, más rico y menos dulce: Bear Stearns. Bear Stearns era el quinto banco de inversiones más grande de Estados Unidos y de las más importantes del mundo. Su campo de acción incluía compra y venta de acciones y bonos y era un ejemplo de supervivencia porque había logrado salir de las peores crisis en el siglo XX. Desde su fundación en Nueva York en 1923, esta empresa, más que un oso, parecía más bien como un gato con número de vidas ilimitadas. Bear Stearns sobrevivió a la crisis del 29, a la Segunda Guerra Mundial, al colapso del mercado del 87. Tan solo 2 años después de haberse listado a la bolsa, digamos en la crisis del 87, la sobrevivió. Y hasta de la crisis que sucedió en el ataque de las Torres Gemelas en el 2001. Pero amigos, nadie es eterno en el mundo, como dice el poeta Darío Gómez. Y tal vez fue con las decisiones que tomaron en el 2001 cuando de paso escribieron su juicio final. Soy un convencido de que las crisis traen consigo nuevas oportunidades. Y eso mismo le ocurrió a Jimmy Kane, el CEO de Bear Stearns. Dicen los tabloides que Jimmy estaba en su oficina en Manhattan viendo por televisión cómo se chocaba el segundo avión que arrasaba la vida de 3.000 personas en aquel fatídico 11 de septiembre del 2001, cuando recibió una llamada del entonces director de la Bolsa de Valores de Nueva York. Mientras la ciudad colapsaba, ellos debían sumar un elemento adicional a la lista de problemas que surgieron con el ataque terrorista, y eran las acciones que debían tomar junto con los directivos de las firmas más importantes cotizantes en Wall Street respecto a la operación de la bolsa. Las conversaciones posteriores a los ataques trajeron como resultado la maravillosísima idea de conceder créditos de hipoteca a personas con poca solvencia. ¿Recuerdan? Si no han visto el video de Lehman Brothers, ahí lo explicamos mejor. Denle una mirada al video de la quiebra de Lehman Brothers. Junto con la crisis que dejaba el 11 de septiembre, y el alza de los precios de la vivienda que venía desde el estallido de la burbuja de las .com, los banqueros abrieron entonces las puertas del regio palacio de los créditos subprime. Y en poco tiempo, la decisión de los ejecutivos de Bear era convertirse en los líderes del negocio hipotecario y de los CDOs, las obligaciones de deuda colateral, de las cuales hablo con más detalle en ese video de Lehman Brothers sobre la quiebra de esta compañía. Esto resultó en enormes ganancias para la firma y en generosas bonificaciones para sus directivos. Junto con los compadres de Lehman Brothers, los tíos de Merrill Lynch y los parceros de Morgan Stanley, todos estaban encantados, capitalizando y aprovechando el cuartico de hora del boom hipotecario que surgió como consecuencia de la flexibilización política monetaria tras el ataque de las Torres Gemelas. Hasta aquí todo bien, pero durante 40 meses consecutivos, Bear Stearns y sus fondos de inversión no registraron pérdidas. La diferencia entre la tasa de interés con la que el fondo pedía prestado el dinero y el rendimiento de los CDOs les generaban suficientes ganancias. En agosto del 2006, los directivos de Bear Stearns decidieron abrir un segundo fondo, el que se llamó el Enhanced Fund, que tenía mucho más apalancamiento financiero y era más riesgoso que el fondo, el famoso conocido de ellos, que era el High Grade. Con $600 millones de dinero de los inversionistas y un crédito por $400 millones del banco británico Barclays, en ese periodo alcanzaron rendimientos acumulativos de una nada despreciable suma del 50%. Entonces, ¿cómo fue que todo se fue al carajo? El problema comenzó en mayo del 2007 cuando estos dos fondos de cobertura de Bear Stearns vieron caer en picada el valor de sus activos. ¿Recuerdan lo grave que es estar apalancado? He hablado toneladas de eso a través de Opción Sigma aquí en Luis Sigma Show. Lo recalco nuevamente, se los recalco nuevamente.
grave. Si estás apalancado, estás grave. Perecieron y quebraron estas dos compañías. Si estás apalancado en tus portafolios personales, revísate. Los comerciantes de los dos fondos empezaron a redimir sus inversiones y Bear Stearns no pudo cumplir con las obligaciones porque no tenían suficiente liquidez, no tenían suficiente capital. Entonces los temores de insolvencia, que hasta ese momento eran solo chismes, pues adivinen qué, se hicieron realidad. El histórico del banco, que había resistido a tantas crisis, tenía tan solo 2.500 millones de dólares para enfrentar sus pasivos. Bueno, digo tan solo porque ojalá yo tuviera 2.500 millones de dólares, ¿no? Estaría aquí grabando videos. Es decir, no les alcanzaba ni para prender las luces de la oficina, no era suficiente para cubrir sus operaciones. A diferencia de un banco normal que puede utilizar el efectivo de los depositantes para financiar sus operaciones, un banco de inversión como Bear Stearns se basó en acuerdos de financiación a corto plazo, e incluso de la noche a la mañana, conocidos como los famosos acuerdos de recompra o repos, de los cuales también hablé en el video de Lehman Brothers. En este tipo de trato, Bear ofrecía paquetes de valores a otras empresas o a otros inversionistas, digamos como un fondo de cobertura a cambio de efectivo, que luego usaría para financiar sus operaciones durante un tiempo corto de tiempo. La quiebra, papitos, era inminente. El osito reportó pérdidas por primera vez en 80 años durante el último trimestre del 2007. Los malos resultados le costaron el puesto al entonces CEO James Kane, quien ocupó el cargo hasta enero del 2008. A rey muerto, rey puesto. Llegó Alan Schwartz, a quien le asignaron la difícil misión de darle respiración boca a boca, reanimar al muerto, porque las acciones de la empresa, que para ese momento ya habían caído cerca de los $100. Recuerden dónde estaban, $170. Estaba medio embarrada con el pobre Alan, no tenía ni velas en ese entierro. El hombre había tenido una muy buena carrera profesional y cuando llega a ocupar su cargo más alto, recibe una empresa que está en cuidados intensivos y empeorando. En marzo, la Reserva Federal dice, uy, aflojémosles dinerito, y les aprobó un préstamo por $50 billones para ayudar a las instituciones financieras. Pero ese mismo día, la agencia calificadora de riesgo, Moody's, bajó de nivel B a nivel C los valores respaldados por las hipotecas de Bear Stearns, es decir, que sus bonos eran considerados básicamente basura. Si quieres que te enseñe a identificar bonos y acciones basura, puedes visitar mi otro canal, Opción Sigma. Allí te daré las herramientas de análisis para que no caigas en malas inversiones. Depender de los repos, que de hecho fue algo muy común en los bancos de inversión de Wall Street, significaba que cualquier pérdida de confianza en la reputación de una empresa podía llevar a los inversores a retirar sus fondos en cualquier momento, poniendo en peligro de inmediato el futuro de la empresa. Ya todo estaba mal. Entonces, al estilo de ¿Quién quiere ser millonario?, Schwartz llamó a su amigo el JP Morgan Chase. Es que es para pedir un préstamo de emergencia. Y adicionalmente le hizo saber al presidente de la Fed que su empresa quebraría si no obtenía el préstamo. El préstamo fue aprobado por el valor de los colaterales gracias a la intervención del entonces presidente George W. Bush, y desde la Gran Depresión del 29 ninguna empresa había sido rescatada a través de la sección 13.3 de la Fed, la cual le permite hacer préstamos a entidades privadas y a entidades de otro tipo en condiciones inusuales y urgentes. Desafortunadamente, las vías del osito se agotaron y todo empeoraba rapidísimo, en cuestión literalmente de horas. Al día siguiente de la aprobación del crédito, es decir, un viernes, cuando la bolsa abrió operaciones, las acciones de Bear Stearns se cayeron como si se tratara de un coco cayendo en una palmera. ¡Pah! Y para el domingo en la noche, la junta directiva de Bear acordó vender la empresa a JP Morgan, adivinen cuánto, $2 por acción. Es decir, un 93% debajo del precio del mercado del viernes anterior. Dios mío, para morirse. El viernes anterior, 2 dígitos. Imagínense, estamos hablando de un grande como Bear Stearns y las acciones a $2. Por eso, no hay entidad, no hay empresa demasiado grande para caer. Aprendan de estas lecciones. Las negociaciones posteriores permitieron cerrar el trato en $10 por acción y una transacción por $30 billones. La venta del negocio marcó el final de 85 años de trayectoria para la empresa. 7.000 empleados fueron despedidos y dejó pérdidas enormes para todos los inversionistas. ¿Y qué pasó con los ejecutivos de Bear que estuvieron detrás de todo este desastre? Jimmy Kane falleció el pasado mes de diciembre del 2021 por un infarto a la edad de 87 años. Fue el primer CEO de Wall Street en tener una participación de la compañía por valor de $1 billón. Esto incluso lo ubicó como los más ricos dentro del listado de Forbes de los 400 americanos más ricos. Antes del 2007, Mr. Keynes, mejor conocido como Jimmy, hizo que Bear tuviera ganancias récord durante 5 años consecutivos,
Sin duda fue un tipo con una mente brillante, pero quien subestimó el riesgo y las fatales consecuencias que podrían traer sus decisiones. Pocos ejecutivos terminaron enredados en procesos judiciales. Algunos fueron Cioffi y Tanin, los directores de dos fondos que constituyeron para apalancar la operación de Bear Stearns. Ellos resultaron victoriosos después del juicio en lo que fueron acusados por conspiración, imagínense, fraude por mentir a los inversionistas sobre la salud de sus fondos de cobertura que estaban respaldados por esas hipotecas de alto riesgo y por hacer insider trading, que en español significa usar información privilegiada y que aún no es pública para negociar sus acciones y beneficiarse. Y así fue como todo se fue al demonio. Sabiendo ahora toda la historia, revisemos 3 enseñanzas que dejó el colapso del osito dormilón. Ninguna empresa es lo suficientemente grande como para no fracasar. Y esto no significa nada para los accionistas. Bear Stearns fue considerado demasiado grande para fracasar. Como fue la primera de las principales firmas de Wall Street que estaba asomándose a la bancarrota, el gobierno desempeñó un papel importante forzando un matrimonio casi de conveniencia entre Bear y JP Morgan. Para los dueños de los bonos eso significó todo. Obtuvieron 100 centavos por cada dólar, no perdieron. Pero para los accionistas fue una historia completamente diferente. Porque las acciones pasaron de $170 a principios del 2007 a $10 luego que se selló la venta a JP Morgan. El apalancamiento puede ser la ruta a la ruina, a pesar de que el apalancamiento alto es común en bancos, petroleras, aerolíneas, porque requieren de mucho dinero para poder operar. Bear Stearns alcanzó un apalancamiento de 35-1, imagínense. Además, con activos de poca liquidez respecto a sus competidores y altos niveles de endeudamiento. 35-1, un movimiento del 3% que bajara el mercado hacia abajo destruía los activos de la empresa. La empresa no tenía suficiente margen para poder operar porque cada dólar que tenía en su patrimonio habían 35 de deuda. Los créditos ninja, esos famosos créditos que significan no income, no job or assets, o sea, no ingresos, no trabajo o activos, esos créditos que le daban a todo el mundo, eran más peligrosos que los mismísimos ninja. Los créditos ninja se le llamaron a aquellos que se otorgaban a personas sin ingresos, sin trabajo, sin crédito, o sea, gente que no tenía ingresos, ni activos, ni nada para respaldar una deuda. Más seguro prestarle la plata al amigo que ya sabemos que es mala paga, ¿no? Entonces, ¿cómo pretendían pagar? Ese fue uno de los motivos por los cuales Moody's bajó la calificación de Bear Stearns, es que estaban prestándole dinero hasta a un gato callejero, imagínense. Hola, me hubiera empezado. Cuando los precios de la vivienda empezaron a bajar y la gente a incumplir con los pagos de las hipotecas y del arriendo y de todo, la burbuja finalmente estalló. A raíz de la crisis, el gobierno de Estados Unidos emitió nuevas regulaciones para mejorar las prácticas crediticias, las cuales incluyeron requisitos más estrictos para otorgar los préstamos. Al día de hoy los préstamos ninja son raros, sino básicamente extintos. Se pusieron mucho más rigurosos en las instituciones financieras. Bueno, mis amigos, si quieren conocer más de este caso y de la crisis financiera del 2007, les voy a dejar que busquen esa película llamada Big Short, The Big Short, donde se hizo el famoso Michael Burry, famoso. Pero si quieren conocer más historias macabras y otras historias de terror, pero también comedias románticas y aprender a usar inteligentemente tu dinero, activa la campana de las notificaciones, suscríbete y búscame en Instagram como @LuisHernanSilva y TikTok como @Luis.Sigma para más contenidos. Nos vemos en la próxima. Ojo, que los ositos también se mueren.